nivel nuestro, a nivel académico, muy prolijo todo, si bien era en poco tiempo para realizar la actividad. En rasgos generales, el objetivo de la actividad estaba cumplido, todos los que vi contestaron las 4 preguntas. Eran 2 videos totalmente diferentes, ¿no? No solo la parte de edición del video, el aspecto estético, etcétera, sino que uno era sobre algunos integrantes de un equipo de investigación, el primero, que hablaban de una introducción a la teoría de información, resaltando la importancia de Shannon al haber, digamos, en su trabajo de 1948, haber iniciado todos los aspectos fundamentales para determinar la capacidad de los canales de comunicaciones, ¿no? Esto es lo que vimos. Y se centraron por ahí en explicar la aplicación de esto, ¿no? Entonces todos contestaron muy bien que la aplicación más importante que se ve es en el tema de compresión de datos, ya sea de distintos tipos de formatos, ¿no? Tanto los multimediales, voz, texto, etcétera. Y después, al final del video, se veía un poco los comentarios del grupo de investigación. Esto está bueno ver este video, ¿por qué lo elegí yo? Porque en todas las universidades, ¿no? En general, siempre dentro de lo que es el área de investigación y desarrollo, o como nosotros tenemos un área que es ciencia y técnica, hay equipos que trabajan sobre un proyecto de investigación, se reúnen, tienen laboratorios. Entonces, hay un aspecto que se visualiza en este video que es un grupo de docentes, tal vez haya algunos que son estudiantes de doctorado, de postdoctorado, que están analizando ese tema y vieron que tienen laboratorios con herramientas y elementos para poder, digamos, investigar estos temas y que se necesita recursos, ¿no? Porque lo que sucede es que la investigación teórica es muy linda, pero después hay que ir a la práctica y hay que probar las hipótesis, ¿no? Esto los manejan muy bien los investigadores que están haciendo un doctorado. Un trabajo de doctorado no es lo mismo que una investigación que nosotros hacemos a nivel cátedra, digamos, a nivel grado. Las investigaciones parten de hipótesis diferentes, hay que probar esas hipótesis y para eso se necesita equipamiento. Está bien que uno muchas veces eh, hace investigaciones a nivel metodológico, pero si quedan solo en la teoría, bueno, no, hay que demostrar lo que se investiga. Entonces ahí se vio un equipo de trabajo en funcionamiento contando qué es lo que les parece importante del aporte de la teoría de información de Shannon, ¿sí? Esa era la idea y por eso seleccioné ese video. Y el segundo no, es otro tipo de información, ¿no? Que se presenta más didáctica, como muchos pusieron, fue el que más les gustó, porque da ejemplos, está muy bien la parte gráfica, los ejemplos son muy sencillos. Yo creo que al haber visto ese segundo video, creo que les tiene que haber quedado claro lo que es la cantidad de información, la entropía, que sobre todo yo les pedí que busquen un video de entropía y los que seleccionaron realmente fueron muy interesantes. Yo les voy a hacer una devolución a cada uno, pero bueno, me voy a tomar un poquito más de tiempo porque eran individuales y obviamente mirar todos lleva tiempo. Pero por los que vi, yo haber visto 10, 12, vi que estaban muy bien armados. La actividad se cumplió el objetivo de ese día. Eso fue lo interesante, porque tenían un tiempo limitado, ¿no? Tal vez cuando uno en una actividad le da más tiempo, y bueno, en vez de poner solamente ejemplos de aplicación, uno puede buscar cada ejemplo en qué consiste, dar más nivel de detalle, pero en este caso, para una clase donde tenían que resolverlo en el día, bueno, la información que pusieron fue la que se necesitaba, así que en ese aspecto estaría muy bien. Vamos a ver con los siguientes que veo. La actividad siguiente, que es la actividad número 3, que es para la semana que viene, yo voy cambiando el enfoque de las actividades para que, aparte de investigar, vayamos aprendiendo distintas cosas en lo que hace a la forma de organizarnos en el estudio, ¿sí? Entonces, la actividad de la semana que viene, que ya la habilité, es un cuestionario,
¿sí? Es un cuestionario sobre todo el tema de Shannon Hartley, que es propiamente lo que vamos a comentar hoy, a hablar hoy, a conversar sobre cuál es el teorema de Nyquist, o Nyquist, como se dice, se pronuncia a veces, y cuál es el teorema de Shannon-Hartley, que es el que, según sus investigaciones, llegaron a deducir cómo determinar la capacidad máxima que tiene de transmisión un canal y qué relación hay entre esta y el ancho de banda. O sea que, ¿cuál es la idea? Colocar preguntas tipo de parcial, para que ustedes tengan, o sea, sepan que sobre este estilo de preguntas va a incluirse alguna en el parcial, pero van a resolverlo en forma grupal, o sea, por eso les pedí, pues yo no sabía que ya estaban divididos los grupos en la práctica, entonces, bueno, me vino bien igual que me recuerden cuáles son los grupos. Adrián después me avisó que sí, ya estaban divididos en grupos, pero bueno, lo resuelven por grupo, como son 20 preguntas, se las distribuyen como quieren, pueden hacer 5 cada uno, por ejemplo, después hacer algo en común para chequear que todo esté bien, pero la cosa novedosa, digamos, de resolver el cuestionario es que introduje el tema de inteligencia artificial de una manera muy sencilla, pero es una primera forma de acercarnos a algo que ustedes ya usan todos los días, seguramente, cualquiera de estas herramientas, Perplexity, ChatGPT, cualquier herramienta de Google o Microsoft Copilot o, bueno, cuando digo Google, entiéndase Gemini o Notebook LM, la que quieran. Ustedes lo responden, las usan ahora. Acá, lo interesante viene el tema de qué podemos deducir de las respuestas que nos traen. Entonces, el punto 2 es el punto donde uno tiene que evaluar con la bibliografía de la cátedra, o sea, el libro de Fusario y las PPT que les subimos, los materiales didácticos, cómo viene la mano con las respuestas que nos dieron. Porque, ¿qué pasa? Estamos en un momento donde no podemos confiar absolutamente en la inteligencia artificial y en las respuestas que nos traen. De hecho, el otro día, por ejemplo, estuve evaluando un trabajo en otra materia y había respuestas que no eran correctas, o sea, no sabemos dónde está buscando, o sea, trae de un montón de lugares. Entonces, inclusive el formato, ustedes si ya están buscando con IA se van a dar cuenta que el formato que trae, eh, a veces, la mayoría de las veces, no corresponde a la formulación de las respuestas que tienen que hacer en relación al cuestionario. Entonces hay que formatear un poco, hay información que trae ya hasta de más, porque inclusive te dice, bueno, las respuestas no fueron muy claras, fíjate en tal cosa, querés tal otra. Bueno, uno no puede copiar y pastear tal cual, hay que formatear y hay que tomarse el trabajo de chequear, sobre todo con el libro, para ver qué cosas pueden ser que no sean tan exactas, puede haber errores, y puede incluso haber, lo que nos encontramos es que hay notación, por ejemplo, un clásico ejemplo es velocidad de transmisión. Cuando uno pregunta sobre velocidad de transmisión, me están trayendo como notación una R igual a tal cosa de la fórmula, y nosotros no usamos R. Tampoco R es representativo de velocidad de transmisión, es V sub T, que es más, digamos, consonante con el nombre, con lo que significa. Entonces, todos esos detalles quiero que lo vean, quiero que lo contrasten con el libro y en el punto 3 formatean para que todo esté bien, prolijo, como corresponda, y pueden, me gustaría, que si encuentran alguna cosa como notoria de algún concepto que no es exacto o que ustedes piensan que no está bien, bueno, agregar y hacer, digamos, la aclaración. Sería interesante eso para que podamos ir generando el criterio de evaluar, de tener, eh, poder decir, bueno, esto que me trae estas herramientas, ¿qué grado de precisión tiene? ¿Y de dónde lo obtienen? O sea, probablemente no sea del libro de Fusario. Entonces,
qué divergencia hay con respecto a las fuentes que estamos trayendo, que estamos trabajando, digo. Entonces, bueno, es una primera aproximación. Después veremos de usarlo de otras maneras, pero para comenzar está muy bien. Ahora, fíjense que la actividad se sube en el foro y un documento, una resolución por grupo, o sea que voy a tener, si son 10 grupos, 10 resoluciones, con lo cual la devolución para mí va a ser más sencilla. ¿Y por qué la puse en el foro? Porque acá voy a añadir el tema para que ustedes puedan comenzar. Siempre pongo bienvenidos al foro de la actividad número 3, porque les doy el inicio para que después puedan ustedes ir generando las respuestas. Ya pueden comenzar a trabajar. Esto es para darle ánimos. Bueno, envío el foro. Ustedes después van agregando y adjuntando en el mismo foro el documento. Entonces, cuando yo les hago una observación, corrijo, todo el mundo ve y hacemos mucho más expeditivo que si ustedes suben como tarea. Por ejemplo, ahora cuando yo corrijo estos que me faltan y le hago la devolución de la actividad 2, voy a generar un foro, porque si no, siempre la devolución es individual y los demás no ven lo que yo estoy poniendo. Y la idea es que compartamos todos los conocimientos, ¿no? Bueno, después les quería mostrar, nosotros estamos hoy en este tema 6, que es canales de comunicaciones. Tenemos la PPT sobre teoría de información que usé yo el otro día, pero tenemos otra, que es la que voy a usar ahora, un poquito más completa, que es el ingeniero Fusario. Son 2 PPT. Bueno, en las 2 actividades, y si al final agregué también otro documento re interesante sobre cómo hicieron para investigar Nyquist, Shannon y Hartley este tema de la teoría de la información. Son 2 hojitas de Word, pero está bárbaro, porque les da un montón de idea de qué hizo cada uno, porque obviamente que cuando uno investiga y cuando hablamos de conocimiento científico, no surge de la galera, no es que vino Hartley, que era el último de los 3, temporalmente, ¿no? Y dijo, bueno, ay, se me ocurrió que la capacidad máxima del canal es el doble de ancho de banda por el logaritmo. No lo sacó así de la galera. Primero vino Nyquist, investigó un montón de años en los laboratorios Bell en Estados Unidos. Él trabajó con canales ideales, ahí sí es cuando hablamos de investigación teórica, porque un canal en la práctica es real, tiene interferencias, tiene ruido, tiene un montón de cosas. Él trabajó teóricamente, hizo su aporte, pero ¿cuál fue la importancia? Que él se dio cuenta que, bueno, que en determinadas líneas fue trabajando y analizando los datos, bueno, la capacidad de un canal tenía que ver con el doble de ancho de banda. ¿Por qué descubrió eso? Bueno, porque fue haciendo cálculos teóricos. Entonces, cada vez que aparecía alguien, inclusive Nyquist y Shannon trabajaron juntos en los laboratorios Bell, pero Shannon con posterioridad. Shannon tenía 21 años cuando sacó fíjense esto, ¿no? Qué loco, la teoría de la información se basó en los conocimientos de Nyquist, lo siguió ampliando, determinó que había un componente que tenía que ver con lo que llamamos relación señal-ruido, postuló su teoría, pero era muy joven, o sea, nosotros por ahí, algunos de ustedes están estudiando, imagínense este tipo, ya la cabeza que tenía que a esa edad postuló esta teoría, no era un viejo que, a ver, hablando mal y pronto, que tenía tanta experiencia y llegó a eso, o sea, era un investigador, un ingeniero, y aparte esos cerebros brillantes, ¿no? Porque también se sentó las bases de la criptografía, investigaba, claro, era una época, les estoy hablando del año 40, donde estaba ya la guerra mundial, ¿no? Entonces, toda la historia de la humanidad, cada vez que hubo una guerra, la primera, la segunda, fueron hitos donde los países ponían mucho dinero en investigación, porque había que desarrollar cosas para ver, qué sé yo, cómo
se codificaban las claves, los mensajes para dar órdenes de, no sé, bombardear tal o cual lugar. Entonces todos los científicos le daban mucho dinero y ponían mucha plata en los laboratorios para, por supuesto, los países que llevaban adelante todo. Hablamos de Estados Unidos, Alemania, ¿no? Eh, y bueno, era esa época de los grandes descubrimientos, también la teoría de la cibernética, o sea, todos esos, esa época de guerra fue los grandes desarrollos que se dieron en la matemática, en la física, etc. Y bueno, Hartley también puso su granito de arena posterior a Shannon, pero como trabajaron en el mismo, digamos, con canales reales entre los dos, perfilaron, digamos, y redondearon lo que se llamó la teoría de la información. De hecho, si ustedes vieron la presentación anterior, nosotros hablamos las unidades, ¿no?, de medida, cuando las fuentes son equiprobables decíamos que se mide en Shannon o bit, pero después hay unidades como Hartley, ¿no?, que sale justamente en honor a estos científicos que hicieron todos estos descubrimientos. Así que bueno, nada, lean el documento, es muy cortito, pero les va a dar una idea de las dimensiones, de los pasos que se hicieron hasta llegar a la fórmula final, digamos, al teorema famoso de Shannon-Hartley, y qué cosas investigaron y cómo digamos, se complementaron. Esa sería la idea. Hoy vamos a ver también un poquito de tratamiento de errores en las redes de comunicaciones, o sea, todo el tema, porque claro, es lo que decía el video 1, ¿no? Esta teoría de información dio lugar a que se pueda, digamos, organizar lo que se llaman políticas de tratamiento de errores, para ver cómo las redes de datos o las redes de comunicaciones tratan estos errores, porque la idea siempre, el objetivo final es transmitir con la menor tasa de error, pero no hay error cero, o sea, nada es cero. Acá hay probabilidades siempre de que algo ocurra o no ocurra. Entonces, ustedes ven que hay cosas que están ocultas, pero la PPT de tratamiento de errores estaría acá ya levantada, que para fines didácticos yo hoy las uní en una capacidad del canal con tratamiento de errores. Pero ya estaría acá. O sea, lo que vemos hoy ya está subido. Y otra cosita que les quería aclarar, que el otro día yo usé una presentación que ya actualicé también, que tiene que ver con la de modos de transmisión. Tenía unos ejemplitos a mano y la actualicé para que tuvieran la última versión. O sea que yo ya creo que cumplí. Pasamos ahora a la presentación de hoy. A ver si era esta, no. Ya la tenía abierta yo. Oh, ¿se ve? Sí, sí. Bueno, la presentación de hoy entonces reúne estos conceptos, ¿no? Los conceptos fundamentales son tasa de transmisión, capacidad de canal y tratamiento de errores. Estos son los tres temas. Bueno, esto lo paso rápidamente porque ya lo habíamos visto. Retomamos el tema recordamos que era la cantidad de información de un mensaje o símbolo que se definía como la inversa de la probabilidad de ocurrencia de ese símbolo. Esto lo digo más rápido porque es lo que ya fuimos viendo. La entropía, que acá vi una E y una compañera me dijo, ¿es E o H? Bueno, la fórmula es, digamos, va una H. Lo que pasa que está puesta porque recuerda el concepto de esperanza matemática, ¿sí? Pero es la sumatoria de la cantidad de información de un símbolo por la probabilidad de ocurrencia del símbolo. El concepto que tiene que quedar, que es un promedio, es la información promedio que brinda la fuente. Esa es la idea, la información promedio. Yo les había dado un ejemplito, ¿recuerdan? Con dos tanques de agua, y les había hablado, bueno, de repente puede suceder que el orificio uno sea más grande o más chico y obviamente que va a decantar más rápido en uno que otro. Pero ese tema, porque tal vez yo lo dibujé en esta presentación, lo que correspondía era dibujarlo cuando habláramos de tasa de información,
porque el hecho de que un tanque se vacíe más rápido que otro, si el edificio es más chico o más grande y los dos tienen la misma capacidad, no tiene que ver con entropía solo, tiene que ver con la velocidad con la que se está desagotando, y eso habla del tiempo que se insume en que la fuente elimine toda la información, si hablamos de información, o que envíe totalmente el mensaje o que se desagote totalmente el agua. Entonces eso ya tiene que ver con lo que es tasa de información. Por eso cuando yo lo dibujé acá, por ahí no era apropiado y a lo mejor hubo alguna confusión al respecto. Pero bueno, ¿qué es tasa de información? Y bueno, primero hay que decir que la entropía por sí sola no es suficiente para ya directamente concluir cuál es la capacidad de un canal. ¿Por qué? Por esto, porque puede haber varias fuentes, o como si en vez de varias fuentes, si vamos a la metáfora o el ejemplo, varios tanques de agua que tengan la misma entropía, pero que uno de ellos sea más rápido que el otro. Si hablamos de tanque de agua, porque tenga un orificio de desagote un poco más grande o más chico. Por lo tanto, si hablamos de fuentes, al entregar más símbolos por unidad de tiempo, introducirá en el canal de comunicaciones mayor cantidad de información. Es lógico. Lo que va más rápido en el tiempo se acelera, más rápido transita la información por el canal. Entonces, la idea que el parámetro, digamos, más importante, o uno de los más importantes, es la tasa de información, es calcular la tasa de información. ¿Y cómo se calcula? Como el cociente entre la entropía, que es esa fórmula que acabamos de ver, la sumatoria de la cantidad de información de un símbolo por la probabilidad de ocurrencia de un símbolo, dividido en la duración media de ese símbolo. Entonces, acá entra en juego el tema de que cuando uno después tiene que analizar esto, tiene que ver un poco la fuente, analizar con qué código se está codificando los mensajes. Habíamos hablado que hay códigos del tipo telegráficos, ¿sí? Códigos donde usamos solamente código binario. Hay que ver si usamos letras, hay que ver, como decía en el video 2, hay que ver la probabilidad de ocurrencia de cada letra. Estaba estudiado, según lo que decía el video 2, si recuerdan, que la letra E es una de las que más se repiten tanto en castellano como en inglés. Entonces, bueno, esos temas van a afectar a la fórmula, al cálculo. ¿Y cómo afectan? Y bueno, cuando colocamos la probabilidad de ocurrencia de ese símbolo, ahí estamos hablando de cuántas veces es más probable que aparezca la E que la Z, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí va a haber una variación, en definitiva, del cálculo de la tasa de información. Bueno, después a destacar, importante que uno a veces confunde y lo vemos en los problemas, las unidades. La entropía se mide en Shannon por símbolo, mientras que la tasa de información se expresa en segundos por símbolo, porque la duración media, si es duración habla de tiempo. ¿De tiempo de qué? El tiempo que tarda en transmitirse en, un símbolo durante un segundo, un milisegundo, lo que fuera. Bueno. Después acá van a tener ejemplos, que son ejemplos tipo de la guía, que los van a ver con Adrián la semana que viene. Por ejemplo, este es uno típico, la fuente telegráfica que transmite puntos y rayas, ¿sí? Por ejemplo, acá es interesante el tema de la cantidad de información. Por ejemplo, la letra A es un punto dentro del alfabeto, porque digamos que el alfabeto telegráfico se comporta, se codifica en base a que todas las letras tienen un equivalente en puntos y rayas, ¿no? Eso lo saben, seguro. Entonces, la A tiene un punto, pero si la Z por ahí tiene un punto, raya, raya, punto, raya, para hacer Z, por ejemplo. O sea, tiene mayor cantidad de información. Pero bueno, acá en este ejemplo nos dan como dato qué cosa, la probabilidad de aparición de un punto, que es 2/3, y la aparición de probabilidad de que aparezca una raya, 1/3. Y nos dan los dos tiempos, ¿no? La duración de un punto y la duración de una raya. Obviamente, si uno mira, tarda 0,2 segundos uno en hacer un punto, una raya tarda más, 0,4. Entonces, ¿qué hay que averiguar? Calcular la tasa de información. Si dijimos que la tasa de información
era el cociente entre la entropía y la duración media de los símbolos, hay que hacer los dos cálculos, ¿no? El cálculo de la entropía y el cálculo de la duración media. Acá arrancan con la duración media, que como son dos duraciones diferentes y tienen probabilidad de ocurrencia distinta, tienen que hacer el producto de la duración media, por ejemplo, del punto, por la probabilidad de ocurrencia del punto, más eh, la duración promedio de la raya por la probabilidad de la raya. Se hace la sumatoria y esto da 0,20, fíjense las unidades, 0,2,66 segundos por símbolo. Ahora que me falta averiguar, ya averigüé la duración promedio, me falta la entropía. La entropía, entonces, era la probabilidad de ocurrencia de cada una de ellas, o sea, del punto y de la raya, por la cantidad de información del punto y la cantidad de información de la raya. Entonces, hay que nada más reemplazar, ¿sí? 2/3, 1/3, ¿no? Y el logaritmo, como es 1 sobre la probabilidad de ocurrencia, entonces se invierte. En vez de ser 2/3, será de 3/2. ¿Por qué? Porque el logaritmo de la inversa de la probabilidad de ocurrencia. Haciendo toda la cuenta, da Shannon sobre símbolo. Entonces, para sacar la tasa de información, se hace el cociente entre estos dos, se va a ir símbolo con símbolo y va a quedar que como cociente del resultado 3,44 Shannon sobre segundo. Y esto es lo que tienen que eh, tener cuidado, ya les repito, son las unidades. Las unidades, tener atención. Todos los problemas son muy mecánicos los de este tipo. Una vez que uno los engancha a la vuelta, son mecánicos. Por eso yo les digo, cuando venga el parcial, va a venir dentro de un problema, por ejemplo, como este, alguna pregunta teórica. ¿De qué tipo? De los tipos que estamos resolviendo en los cuestionarios. ¿Para qué? Para que yo sepa que no lo hacen mecánicamente, que entienden los conceptos. Entonces, bueno, dentro de los problemas viene alguna preguntita que les va a hacer que yo pueda entender si ustedes la tienen clara o no. Después, este no lo vamos a resolver, pero es el típico problema con un poco más de nivel de complejidad que está en la guía. Calcular la... Profe, Perdón. los ejercicios teóricos que estarían en el parcial son más bien de por qué estamos haciendo lo que hacemos en los ejercicios o puede ser cualquier tipo de pregunta teórica Mira, es como la muy que dijo. interesante tu pregunta, ¿eh? Muy interesante. Capaz es como un justificar por qué lo haces Sí, así. primero, porque me das hacer un paréntesis de algo muy importante que siempre les digo y a veces no me dan bolilla. Primero, cuando ustedes resuelven un ejercicio, algo tan básico que se perdió es ir poniendo los pasos. Paso 1, paso 2, porque a veces ustedes saltean del paso 1 al 5, porque saben mucho o porque se lo estudiaron de memoria y se acuerdan que al final se tenía que llegar a algo. Y yo, no, ni yo ni ningún docente, podemos saber cuando alguien pasa del paso 1 al 5 al 6 cómo hizo, o por qué hizo eso. Entonces está bueno que uno diga, bueno, en principio calculo tal cosa, 1. De 1 paso a hacer tal cosa por la fórmula 2. O sea, si uno es un poco más aclarativo, digamos, sí, explicativo, es mucho más fácil corregir y es mucho más fácil darse cuenta si la persona sabe. Y para ustedes, ¿qué gran beneficio es? Primero y principal, que no nos vamos a equivocar al responderles. O sea, porque no es que tenemos que interpretar la respuesta, después no tienen que venir digamos, a decir, ¿por qué tengo un 7? ¿Por qué no un 8? ¿Por qué un 5? ¿Por qué no? Porque está todo justificado, vos lo hiciste perfecto, pero por ahí te comiste tal cosa. O sea, nos facilita la corrección, ustedes facilita saber por qué obtuvieron tal nota. O Eh, sea, lo ideal sería que en los ejercicios lo justifiquemos, tipo ir paso Sería a paso buenísimo diciendo que lo que justifiquen. hacemos. Entonces, la Ok. respuesta a tu pregunta es, por un lado, puede ser eso, puede ser que si yo no veo ninguna justificación en tu examen, puede ser que te diga después por qué pusiste tal cosa, o que en el enunciado te ponga, justifique cómo llegó a tal cosa. ¿Entendés? Pero Ok. también puede ser, o sea que hay dos opciones. Hay una,
por ahí el enunciado tenga una parte de cálculo, que sería el punto A, y digamos un punto B, que diga relaciones con el teorema de Shannon-Hartley, algo. No sé, Ok, puede ser. pero siempre como más relacionado con el ejercicio que estás haciendo, no tanto Claro, una sí, teoría al aire, digamos. sí, sí, en realidad sí, Ok, más, sí. Eso no implica, a ver, pero porque no quiero que te lleves una sorpresa después, no implica que te pida una definición también, ¿eh? Por eso siempre claro, hacemos hincapié en que recuerden las definiciones de los parámetros más importantes, porque, por ejemplo, si fuera un ejercicio de este tipo, te puedo pedir que resuelvas y definas entropía del sistema. claro, eso era lo que Eso. preguntaba, si era capaz como Sí, definiciones también hay así. que saber, Ok, porque no sirve sino todo mecánico, o sea, hay que saber sí, sí, sí. de qué se... Por ejemplo, otra cosa importante, una pregunta que se me ocurre a medida que vamos hablando. Por ello te puedo decir, si el ejercicio es más completo, ponerle, sería como si fuera este, pero aparte te pide que calcules la capacidad del canal, te puedo decir, ¿y qué diferencia hay entre la definición de tasa de información y capacidad de canal? Entonces me tendrías que decir, bueno, la Claro. tasa de información tiene que ver con la entropía, el tiempo, y yo, en cambio, la capacidad de canal tiene que ver con calcular el ancho de banda, ¿entendés? ¿Y qué tan extensa tiene que ser la respuesta teórica? O sea, ¿importa que sea clara y No, no, como que que vaya sea al grano? clara, claro, Ok, si uno se da cuenta, o sea, primero que en estos últimos años, esto te lo digo porque nosotros vemos la evolución que hay, todo el mundo pone todo sintético, ¿no? Pero una sí, cosa es poner sintético y ser tan claro que en una oración vos diste con la respuesta adecuada, y en la otra es ser sintético tipo telegrama, que a mí no me sirve para ganar la oración de qué se trata. O sea, ¿me entendés? Antes, en mi época, hace años atrás, nosotros escribíamos parciales de 4 o 5 hojas, porque claro, sí, realmente poníamos todo lo que sabíamos para que el profesor le damos todos los elementos para que no haya lugar a dudas, ¿viste? Si sabías, si habías estudiado, le poníamos un montón de cosas. claro. Sí, sí, era Eh, más que nada eso de saber si capaz claro, claro, teníamos pero que está tirar bueno. todo lo que sabemos o con No, respuestas todo no, porque específicas. tampoco me vas a contar cosas que no tienen que ver con el tema, pero vos siempre pensás que todo lo que vos podés relacionar con lo que estás, con ese punto, con lo que te pedimos, entonces yo sé que vos andás bien, porque tenés la capacidad de relacionar conceptos de lo que es comunicaciones, ¿eh? Claro, sí, Así que sí. bueno, va a Bueno, quedar un poco a criterio de cada uno, pero nada, yo les voy tirando ideas, ¿sí? Bueno, y acá vemos la importancia de la relación, ¿no? Entre esas dos variables, tasa de información y capacidad del canal, que eh, siempre tengo que tener una tasa de información menor o igual. Si es mayor que la capacidad que tiene el canal, por lógica, se va a perder información. No puedo poner más cosas adentro de un tanque de la capacidad de 100 litros, no puedo poner 500, voy a poder poner 100 si tiene 100. Acá pasa lo mismo, el canal va a tener una capacidad y yo tengo que transmitir la información con la menor cantidad de errores posibles a la velocidad deseada de acuerdo al ancho de banda disponible. Esa sería como la idea de relacionar los conceptos. Bueno, ahora pasamos sí, al tema capacidad de un canal y dijimos que hubo dos momentos históricos, uno donde Nyquist empezó a estudiar en los laboratorios Bell y empezó a estudiar a los canales ideales, ideales porque lo hizo desde el punto de vista teórico y no consideró el ruido. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, vamos a ver cómo se hace, qué capacidad tiene que tener este canal y no la voy a complicar para arrancar. Voy a pensar que es un canal que no tiene ruido, que tiene ancho de banda infinito, que está en las mejores condiciones. Pero eso en la realidad no ocurre. Por eso fue la necesidad de que después venga Shannon y Harley detrás a estudiar los canales con ruido. ¿Sí? Eh, entonces, el teorema de Nyquist, vamos a decirle Nyquist, ¿no? Nyquist que suena feo, ¿qué hace? Permite determinar la cantidad de información que es posible enviar a través de ese canal, demostrando que esa velocidad de transmisión máxima que se realiza en un canal sin ruido tiene que ver con que yo necesito mínimamente
2 veces el ancho de banda disponible. Por lo tanto, esa velocidad de transmisión máxima coincide la unidad con lo que ya sabíamos, en bits por segundo. Pero, bueno, lo estudió con señales binarias, ¿sí? El delta F ya sabemos que es ancho de banda del canal. Si la señal es tipo multinivel, o sea que ya hay más de un nivel, de un n, ya lo transforma en 2 veces el ancho de banda por el logaritmo en base 2 de n, que esto tiene que ver con lo que sabíamos nosotros de la velocidad de transmisión que habíamos estudiado, donde n es el número de niveles de la señal. La unidad sigue siendo bit por segundo. La frecuencia, recuerdan, se trabajaba siempre en 1 sobre segundo, y el logaritmo en base 2 de n da en bits. Acá faltaría sobre segundo. ¿Sí? Porque después tengo que, para que me quede bits por segundo al finalmente, tengo que considerar que ese n tiene, se me fue, tiene el nivel de energía está para cada uno del intervalo de tiempo, digamos. Por ejemplo, se tiene un canal cuyo ancho de banda es 4000 Hz. Me dan como un dato, un ejemplo. 4000 Hz y se transmiten 2 niveles por pulso. 2 niveles por pulso. Entonces, obviamente, es una regla de 3. La velocidad máxima de transmisión será 8000 bits por segundo. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos 16 niveles de tensión en lugar de 2? Entonces, acá necesitamos incorporar el logaritmo en base 2 de 16, que hace que me da 32.000 bits por segundo. Entonces, a mayor cantidad de niveles de tensión que use en la línea, mayor va a ser, voy a trabajar con mayor velocidad de transmisión, y esto es coherente con lo que habíamos estudiado de la transmisión multinivel. Una pregunta, no entendí por qué antes directamente hiciste 2 por 4000 y en el otro hiciste 2 por o sea, hiciste el logaritmo. Claro, porque acá tengo 2 niveles de tensión en la línea, o sea, si yo veo la señal, tengo 2 niveles, ¿no? Por ejemplo, más 5 volt para codificar el 1 y 0 volt para el 0. Son 2 niveles donde codifico 0 y 1, pero como esta es multinivel, acá, por ejemplo, estoy codificando en 4 bits, ¿sí? O sea que mi tabla de niveles va a ser todas las combinatorias desde 0, 0, 0 a 1, 1, 1, ¿no? O sea, 0, 0, 0, 0, 1 y así. Y tengo que usar mayor cantidad de niveles. ¿Cuántos niveles uso? ¿Cuánto dice acá? Logaritmo en base 2 de 16, ¿cuánto es? No sé, entendí nada de lo 8. O sea, voy a tener nivel 0, nivel más 1, nivel más 1, más 2, ¿no? O ¿Puede sea ser que... 4? A mí el logaritmo va a ser Claro, 4, me da disculpe. 4. Claro, perdón, 4. Está bien. Entonces... Profe, perdón, ¿qué? acá no entendí esto que decís. Supongamos que usamos 16 niveles. ¿Cuál es el objetivo de suponer en vez de 2 niveles 16? Sí, o sea, para transmitir por cada pulso de señal 4 bits en vez de un bit. ¿No? Esto era, ¿se acuerdan? A ver, esperen que la voy a sacar porque no se acuerdan en multinivel, me parece. A ver, denme un minuto, total. Esto estamos hablando, ¿se acuerdan? O sea, en este caso el ejemplo es dbit. O sea, por un pulso yo codifico 2 bits. Entonces, con 4 niveles, con más 1, menos 1, más 2 o menos 2, yo tengo 2, 4, 6, 8 bits. Entonces, cuando, Ok. ¿sí? Sí, Cuando sí, sí, aparece ahí el va. 1, 0, entonces acá que tengo, o sea, yo aumento la velocidad de transmisión, porque transmitiendo en dbits
transmito 8 bits. En 4 bits estoy transmitiendo 4, 8, 12 y 16. O sea, acá si fuera 4 bits sería, por ejemplo, ponerle el 1, 0, 0, 0, acá el 0, 0, o sea, ¿entendés? O sea, sí, se entiende. Ese es el tema. Entonces, por eso me aparece el logaritmo. Vamos a guardar. Que sería esto de acá. Ay, Claro, sí. Entonces, lógico, va a ser, al tener mucha más cantidad de bits transmitiendo por pulso, va a aumentar de 8.000 a 32.000 bits por segundo la velocidad de transmisión. Ahí sería. Bueno, esto ya lo dijimos, ¿dónde estoy? Pero, como todo, en la realidad, así como estaba muy lindo, pero ¿qué pasa? Tenemos el ruido, que sabemos que aparece siempre, que es aditivo, que cuando tengo una señal y se le suma el ruido, la resultante es otra señal, que los datos pueden llegar al receptor de distinta manera, si no los regenero esa señal, si no uso un repetidor regenerativo. Entonces acá es donde aparece este tema, que no sé por qué no me anda la lapicera, bueno, de la relación señal-ruido, que es lo que consideró ese factor importante en relación al ancho de banda. Eso lo introdujo ¿quién? Shannon y Hartley. Esa fue la contribución. Entonces, ¿cómo les queda la expresión que la toman de Nisquith, pero le agregan, con ese agregado, de la relación señal-ruido? Bueno, ellos demuestran que hay un número n. Esperen porque no me escribe la lapicera, no, justo, a ver. Hay un número n máximo, que es el número máximo de niveles que hay que considerar de ruido en un canal. ¿Por qué? Porque si yo no considero que hay un número máximo, puedo pensar que, no sé, que puedo transmitir en forma multinivel, en vez de 4 bits, en 8 bits, no sé cómo se diría, octibit, y no puedo ampliar infinitamente, digamos, la cantidad de bits que transmito por pulso, porque llegaría a un punto de donde se mezclarían digamos, todos los pulsos y hay problemas, entonces hay un límite, y ese límite viene dado por esta relación, no me escribe la lapicera, bueno, que es 1 más esa relación de la señal ruido elevado a la 1/2, ¿no? Ahora, si ustedes me van a preguntar, ¿y de dónde sale? Y sale de los cálculos teóricos que hicieron ellos, pero en realidad si leen un poquito de la historia en donde está ese documento, algo pueden verlo ahí, pero se escapa del análisis, es un análisis más para un electrónico, digamos. Nosotros tomamos que esa es así, como la verdad que se postuló con esta teoría, y cuando reemplazaron después ahí escribió, esta parámetro, digamos, variable adentro de la fórmula, en vez de n, pasó a ser 1 más la relación señal-ruido, que, bueno, se fue simplificando y quedó de esta manera, la expresión de Shannon-Hartley, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le pidan en un problema, por ejemplo, determinar la capacidad en canal, como ejemplo que vamos a ver en un ratito, en realidad esta es la fórmula que vamos a usar, porque no vamos a considerar que estamos trabajando con canales ideales, salvo que el enunciado lo diga y lo aclare específicamente, ¿eh? Si fuera que el enunciado aclara eso, bueno, entonces directamente tomamos que es el doble de ancho de banda, pero no tiene sentido porque nosotros estamos trabajando con, digamos, la expresión final, la que se sabe. Entonces, ¿qué nos brinda esta expresión? Que dado un canal con ruido y ancho de banda limitado, la expresión de Shannon nos posibilita hallar el límite teórico máximo de la velocidad de transmisión sobre el canal. Fíjense que dice límite teórico. ¿Por qué? ¿Por qué no dice límite real?
si bien trabajamos con canales de comunicación reales, es un límite que se hace también, se hace con un cálculo. Después eso no garantiza que haya alguna consideración adicional. Es el que uno calcula y después tiene que ver que no haya alguna situación en la línea de comunicaciones que traiga algún problema adicional, que puede ocurrir. Pero para calcularlo, lo calculamos con esa fórmula. No obstante, dice después, no obstante, con técnicas especiales como compresión de pulsos, códigos correctores de errores, etcétera, se puede incrementar en la práctica dicha velocidad teórica. Quiere decir que entonces el ingeniero en telecomunicaciones tiene que diseñar un canal, hace todos los cálculos y haya el límite teórico. Después sabemos, como lo decía el video 1 que vimos, que se maneja el tema de las redundancias, ¿no? Entonces, gracias a todo este tema de tener información redundante, se pueden emplear técnicas de compresión de datos y lo que se llaman códigos correctores, porque hay códigos que sirven solamente para detectar el error y hay códigos que aparte de detectarlo lo corrigen. ¿Qué hacen en definitiva estas técnicas? Facilitarme o posibilitar que se incremente esa velocidad teórica a un nivel mayor en la práctica. Pero siempre tengo que conocer primero la velocidad teórica para saber cómo trabajar después en la práctica. Bueno, esta es la misma expresión, ¿sí? Este es un ejemplo tipo. Se desea transmitir datos en un canal de comunicaciones con una relación señal-ruido igual a 100. Como la relación señal-ruido no lleva unidades, es una señal, uno dice 100 veces más estoy incrementando la capacidad máxima del canal, o 50 veces, o 1000 veces, ¿sí? Acá me piden que calcular a partir del teorema de Shannon-Hardy la capacidad de transmisión y dándome como dato, para ello se tomara el ancho de banda de un canal telefónico que es de 3000 Hz. Y ya que dice esto, 3000 Hz, una pregunta que se me ocurre, que podría entrar si yo tomo este problema, anótenla, vayan, investiguen, si no lo saben aún, por qué el ancho de banda de un canal telefónico es 3000 Hz. La pista que les doy es, porque en general la capacidad es mucho mayor, pero tiene que ver con la posibilidad del oído de escuchar frecuencias de 3000 Hz. Pero búsquenlo que en el libro está muy bien explicado. ¿Por qué no puedo escribir? Por momentos puedo escribir, por momentos se me está terminando la pila, me parece. Bueno, busquen eso, no se olviden. Bueno, acá estaría la resolución, ¿no? Tengo capacidad del canal, ancho de banda por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido. El ancho de banda que uso son los 3000. La capacidad, la relación señal-ruido es 1 más, cuando dicen 100, es el S sobre N que me están dando. S sobre N es 100. Acá sería 101, logaritmo en base 2 de 101, por 3000, perdón, da 19.975 bits por segundo. Profe. Sí. Viste que acá en la fórmula pusiste C, que es capacidad de canal, ¿no? Sí. Y recién en el de Velocidad de transmisión. Claro. Claro, porque la capacidad del canal entre estos dos, tiene, ¿cuáles claro, son? es lo mismo. O sea, vos vas a tener en realidad, vos esta C te va a decir, te está diciendo que la capacidad del canal es equivalente a la velocidad de transmisión de 19.975 bits por segundo. Por lo tanto, si vos me pones velocidad de transmisión máxima o capacidad del canal, es lo mismo. Porque... Ok. Ok. Bueno, muy bien la pregunta, están muy atentos, me alegro. Bueno, después viene otro problemita de las imágenes del mismo tipo. Nada más que era como el anterior, pero ahora en vez de calcular la tasa de información, les va a pedir calcular el ancho de banda. Entonces, es como, digamos,
el mismo tipo de problema, una imagen de TV en blanco y negro que tiene 300.000 elementos en la imagen. Cada uno de los elementos tiene 10 niveles de brillo probables y se transmiten 30 cuadros por segundo, suponiendo que se trabaja con una señal ruido de 30 dB. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para la práctica porque es lo que tiene que ver con Adrián la semana que viene. Si no, no llegamos. Igual lo tienen en la presentación, está resuelto, mírenlo, pero lo van a ver con Adrián. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes? Bueno, ancho de banda insuficiente y en consecuencia la tasa de transmisión es mayor que la capacidad del canal, eso lo dijimos antes. Si es insuficiente el ancho de banda, y bueno, voy a tener problemas para transmitir. ¿Sí? Para que no ocurra la deformación en el canal de la señal de entrada, se debe cumplir siempre la equivalencia que dimos, que la tasa de información sea menor o igual a la capacidad del canal. La capacidad del canal depende, entre otros factores, del ancho de banda, y si se disminuye el ancho de banda, baja la capacidad del canal y se invierte la relación con la tasa de información, que pasa a ser mayor. O sea, todas estas serían las conclusiones finales. Bueno, las conclusiones finales, digamos, del estudio y la relación entre tasa, capacidad del canal y ancho de banda. Esos 3 parámetros serían los finales. Bueno, después, esto no lo voy a dar hoy porque ya hablamos de ruido, simplemente es una clasificación, léanla. Habíamos hablado de que el ruido, hay distintos tipos de ruido, depende de su origen, o sea, si es ruido térmico, si es ruido de intermodulación, si es ruido por diafonía o ruido impulsivo. Son distintas clasificaciones en función del origen. Siempre son, como consecuencia, trae señales no deseadas en algún punto entre el emisor y receptor. Lo voy a simplificar. O sea, el ruido térmico tiene que ver con la agitación térmica de los electrones, ¿no? Los electrones están presentes porque estamos haciendo circular corriente eléctrica, las señales pueden ser eléctricas, entonces hay, en definitiva, hay un incremento de temperatura y eso puede actuar sobre las distintas, digamos, armónicas del espectro de frecuencia de la señal. Entonces se puede generar una señal no deseada. Bueno, este es un ejemplo gráfico donde, por ejemplo, acá arriba tenemos a transmitir 1, 0, 1, 0, o sea, un tren de pulsos de este tipo que está codificado en una señal de qué tipo es. ¿Ya vieron códigos banda base con Adrián en la semana pasada? Lo vimos ayer, creo. Ayer. Sí, sí. ¿Y qué tipo de código es? A ver, el 1 está codificado en -1, el 0 en +1. Siempre -1, o sea, -1 para el 1 y 0 para 1 para el 0. O sea, que esta señal de qué tipo es, ¿polar o bipolar? Bipolar, bipolar. Bipolar no, porque la bipolar, el 1 es alternativo. O sea, el 1 trabaja con +1 y con -1. ¿Sí? La tabla de formación de la bipolar es uno de los dos alterna su polaridad y el otro siempre 0 es 0. En este caso, cada uno de ellos tiene distinta polaridad, o sea que es polar, no bipolar. ¿Sí? ¿La tienen así? Ah, polar, pero sin retorno a cero, ¿no? Sin retorno a 0. Si fuera con retorno a 0, en la mitad del intervalo, retornaría. Muy bien. Bueno, fíjense, se introduce una señal con ruido. La señal 1 más la señal 2 con ruido da todo esto que ven abajo, la señal más ruido. La bronca no puede escribir. Bueno, entonces cuando se toma, hay una técnica que es la técnica de muestreo, ¿no? Se va tomando muestras en distintos instantes significativos de la señal. Y se compara cómo son los datos recibidos con los datos originales. ¿Para qué? Para saber si hay algún error. Entonces, si ven acá abajo, los datos recibidos son 1, 0, 1, 0, 0 y así. Pero ¿qué pasa? Los originales, que son los que estaban acá arriba, los que transmitió, vemos que hay un cambio, ahí escribió, esto es increíble, un cambio en
en los originales se transmitió un 0 y se transmitió un 1 y se recibió un 0, y se transmitió un 0 y se recibió un 1. Quiere decir que hubo 2 bits erróneos, ¿no? Entonces, ahí está el riesgo de que ocurran estos errores porque se introduce algún tipo de ruido, cualquiera sea el tipo, ¿no? Nosotros recién dijimos el ruido térmico, pero puede ser cualquier tipo de ruido. Entonces, ¿qué pasa después? Vamos a ver si ocurre esto, y bueno, yo tengo que solucionarlo y tengo que emplear alguna técnica de corrección de errores, ¿sí? Para que, bueno, cada protocolo de comunicaciones lo trabaja de determinada forma en las redes. Algunos tiran la trama, sobre todo si la trama es muy pequeña y, digamos, no afecta a la comunicación en general, y los protocolos serios como TCP/IP piden la retransmisión, ¿sí? Pero bueno, no todos emplean las mismas políticas, ahora lo vamos a ver. Después viene el ruido de intermodulación, ya les digo, les estoy leyendo rápido, pero ustedes leanlo con calma, que se transmiten señales de diferentes frecuencias en una misma línea, entonces puede producirse este ruido de intermodulación, que lo que se adicionan son nuevas frecuencias, o sea, se generan nuevas frecuencias que pueden ser sumas o restas de las frecuencias en las que se está trabajando. Después tienen el ruido impulsivo es un ruido, como lo dice la palabra, es un impulso, una función impulso matemática, donde por microsegundos yo tengo una gran diferencia, una alta tensión o una gran amplitud, como quiera decirle, ¿no? Pero ese ruido, por más pequeño que sea, puede producir problemas grandes, ¿no? En la deformación de la señal. Y se dice acá, se produce por perturbaciones electromagnéticas, tormentas, o fallas en equipos transmisores o receptores. Y otra cosa importante es complejo de neutralizar. Una vez que se produjo, por ahí altera el resultante de la información que quiero transmitir. Bueno, este es un concepto muy usado, diafonía o crosstalk. Es una interferencia no deseada de la línea que circula por un cable con otro. O sea, cuando hay dos cables cercanos, bueno, hay inducción y entonces se produce el fenómeno de interferencia. Es el típico acoplamiento que se produce en las líneas telefónicas, analógicas, las viejas, ¿no? Donde uno hablaba y escuchaba por ahí otra conversación que uno decía, me están escuchando, me intervinieron en la línea. No, por ahí había crosstalk. Ese era el tema. Así que bueno. Ruido blanco o ruido gaussiano, también llamado el ruido gaussiano, se origina por los movimientos aleatorios de los átomos y electrones que irradian energía, que es está poco relacionado con el ruido térmico, nada más que la resultante, y si uno lo escucha, es muy común en las transmisiones que se realizan, por ejemplo, en radiofonía, ¿no? Es ese ruido como seco y permanente, como una interferencia permanente, se habla de ruido blanco, como un zumbido, o a veces ausencia total de sonido, también se le dice ruido blanco, no hay transmisión. Uno piensa que no hay, y sí hay, se está transmitiendo solamente ruido. Y bueno, el estudio, perdón. ¿La de diafonía también es un tipo de ruido? Sí, sí, okay. sí, también, pero bueno, estoy leyendo las más representativas, pero también. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son las causas de errores? Bueno, el ruido, la atenuación, la distorsión, que ya los conocíamos, estos eran factores fundamentales que me producían problemas a mí en las comunicaciones, y el ancho de banda insuficiente, y como consecuencia de que la tasa de información sea mayor que la capacidad del canal. Estos son los elementos que me producen errores. ¿Cómo mido estos errores? Bueno, hay un parámetro que se llama VER, que se determina por el cociente entre los números de bits erróneos recibidos sobre la cantidad total de bits transmitidos. Por ejemplo, dice, se dispone de dos enlaces, un enlace E1 y un enlace E2. Son dos nomenclaturas que usamos para definir tipos de enlaces, ¿no? Uno tiene un VER de 10 a la menos 4 y otro un VER de 10 a la menos 9. Pregunta qué enlace tiene una mayor tasa de error. Entonces, E1 tiene un bit erróneo en 10.000 bits recibidos. Y E2, si yo hago las cuentas, que es 10 a la menos 9,
tiene un bit erróneo en 1.000.000 de bits recibidos. Quiere decir que el ver que me produce una menor tasa de error es 10 a la menos 9. Y cuando yo quiero contratar con una compañía de telecomunicaciones un enlace, tengo que pedir que sea, si yo tengo mucha plata, por ejemplo, del mayor, digamos, de 10 a la menos 9, 10 a la menos 15, o sea, lo que me asegure que por cada cantidad de bits recibidos tenga la menor número de bits erróneos. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que analizar un poco la red en la que yo voy a trabajar y con qué protocolo de comunicaciones también. Porque a veces se transmiten paquetes de muy pequeña cantidad de información que no valen ni siquiera la pena si se pierden de retransmitir, y con que la tasa de error esté en 10 a la menos 4 a mí me alcanza. Depende de lo que estoy transmitiendo, de lo valiosa que es la información, de si estoy transmitiendo imagen, sonido, texto, para qué tipo de transmisión, o sea, si estoy hablando de una transmisión de navegación donde tengo que conocer las coordenadas del buque para que no se pierda y en una tormenta, yo no puedo por ahí escatimar que haya en la comunicación una tasa de error muy baja. Entonces, todo depende del tipo de transmisión que yo esté realizando, en qué tipo de red y con qué finalidad. Esa es la idea. Pero la forma de medir, el parámetro que mide esto es el ver, y que normalmente en todo lo que sea contratos de telecomunicaciones está presente. Uno contrata una transmisión con determinada cantidad de ver. Si no se cumple, uno le tiene que pedir a la compañía que le devuelva plata. Pero, por supuesto, alguien tiene que controlar que medir, digamos, que se esté transmitiendo con ese ver. Para eso hay herramientas que se colocan, digamos, en la red que miden la tasa de error. ¿Cuáles son las políticas entonces por lo que fuimos hablando? Detectar los errores y eliminar paquetes, por ejemplo, porque no necesito de alguna manera que se retransmita. Caso típico, Ethernet. Detectar error, eliminar paquete y avisar que se elimina el paquete, este sería un punto intermedio. Eso lo trabaja el protocolo IP. Detectar, eliminar paquete y pedir retransmisión, lo trabaja el protocolo TCP/IP. Pero yo tengo una pregunta, ¿no se supone que las redes, o sea, las que tenemos en casa son TCP/IP? Entonces, ¿qué hacen las dos cosas? O sea, te eliminan Claro, un pero paquete el además que tiene protocolo lo transmisión. maneja la compañía de telecomunicaciones, ¿sí? Se Claro, supone que... pero o sea, te eliminan el paquete y te piden que lo retransmitas a la vez. Pero eso es en microsegundos, vos ni te enterás del tema. Ellos tienen que No, no, pero tener... digo por las definiciones que estamos viendo acá, que decía TCP, elimina el paquete y avisa. Eh, y Pero le después lo avisa pierde a con esto. a la otra capa del protocolo. O sea, esto es de acuerdo al modelo OSI, no le avisa al transmisor o al receptor. ¿Entendés? Es la comunicación que se hace dentro de protocolos. Ok. Ese es el tema. Esto es a nivel micro lo que estamos hablando. Lo que está sucediendo en cada momento en los distintos niveles del modelo. Acá vamos a ver, por ejemplo, una trama Ethernet. Cómo se forma la trama. Una trama Ethernet está formada por un preámbulo, un inicio de un delimitador de trama, la dirección, o sea, cada cantidad de bits está encargado de determinada información. Te da la dirección destino, la dirección origen, el tipo de información y después viene el campo de datos. Y después viene lo que llamamos CRC. El CRC es el protocolo que va a chequear qué error se puede producir al enviar una trama Ethernet. En el caso de un datagrama IP, ven que ya es más complejo, o sea, hay más campos, tiene dirección IP origen, dirección IP destino, datos y control de errores, pero que lo hace por otro tipo de herramienta, de técnica, que es usar checksum, suma de verificación. Este protocolo, el datagrama IP, solo
como avisa, como ya dijimos nada más, no trabaja, no tiene calidad de servicio. Hace lo que se llama técnicamente best effort, que no significa que es el mejor, sino que hace su mejor esfuerzo para transmitir, pero no tiene calidad de servicio porque no corrige errores ni congestionamiento de tramas. Acá vemos un ejemplo de una trama de tipo ATM, puede ser, o HDLC. Son distintos protocolos que se usan en comunicaciones y que los van a ver en redes, donde también se usa el CRC. Si hay errores, se tira la trama, pero pide retransmisión. Ese es diferente, ¿no? Pide la retransmisión. Entonces, bueno, es un protocolo que da mayor seguridad. Y es el típico ATM, por ejemplo, es el de los cajeros automáticos, ¿sí? Donde no se puede perder información del dinero de una transacción. Entonces, uno utiliza este tipo de protocolo que da una mayor seguridad en la operatoria. Métodos para detectar errores, el básico y que no se usa más porque tiene problemas, es el BDCC, Block Check Character. Yo creo que este lo vieron en arquitectura de computadoras, o deberían haberlo visto cuando les explicaron que es paridad par-impar. Acá lo que se hace es, por ejemplo, transmitir 4 paquetes, 4 tramas, y dejar un último espacio para el control de paridad de cada trama, ¿no? Se calcula, si es 0 es paridad par y si es 1 es paridad impar. Entonces, el emisor manda al receptor estos 4 paquetes. ¿Qué se hace? Bueno, cuando se llega al receptor se hace hay un bloque que está estipulado para eso, que es el bloque de control, que hace una sumatoria bit a bit, incluyendo el control de paridad. Entonces, obtiene ese bloque de control, por ejemplo, haciendo, digamos, la operación, ¿no? Si hago 1, opero con hora exclusiva 0, es 1. Con 1 es 0, con 0 es 1. A ver si dije bien. 1, 0, 1. 1, 1, 0. 0, 0, no, había hecho mal, 0, 0, 0, este me da el primero, o sea, voy operando bloque a bloque, bit a bit. Entonces, esto anda bien si obtengo el mismo bloque de control que el bloque de control original, pero no es seguro porque con la inversión de 2 bits ya me puede dar bien y está mal, o sea, si hay 2 bits erróneos, y yo realizo la operación y obtengo 0, 0, 0, 1, 1, hay algo mal y no lo detecta. O sea que desde el punto de vista histórico, en su momento vino bien porque se arrancó de alguna manera a pensar en las formas de detectar errores, pero desde el punto de vista práctico no sirve, entonces este no lo usamos. Usamos el método del CRC, que es el código de redundancia cíclica, y utilizamos el checksum. Entonces, el código de redundancia cíclica parte de 4 componentes. Un polinomio que se va a transmitir, un polinomio generador, un polinomio que es el resto de la división y el polinomio cociente de la división. Y esto se va a ver bien con un ejercicio. Vamos a ver el ejercicio. Por ejemplo, yo tengo mx es una trama de 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Acá. Y el polinomio generador, que es un polinomio determinístico. O sea, yo trabajo con una placa donde el protocolo está armado con este polinomio generador. Entonces tengo que hacer el cociente tomando primero coloco cada uno de estos en esta fila, ¿no? 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Después, como el grado, justo voy a borrar ahí porque taché, no se ve. Como el grado del polinomio mayor es 3, coloco 3 ceros.
Y después tomo el polinomio generador, lo coloco en la segunda fila y empiezo a operar. Y así voy operando, término a término. O sea, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Una vez que llegué a los primeros 4 dígitos, bajo un dígito más. Entonces ya me quedaría 1, 0, 0, 0, con, repito otra vez, el polinomio generador. Y vuelvo a operar. Y así voy haciendo. Siempre el resto que vaya quedando lo hago operar con los coeficientes del polinomio generador y voy obteniendo. ¿Hasta dónde? Hasta que bajé todos estos también. Entonces, lo que voy a obtener acá yo es el resto de ese cociente entre esos dos polinomios. Hasta ahí es la primera parte. Ahora viene la segunda parte, para ver si hubo o no hubo error. Entonces, ¿qué hago? Hago lo mismo, la misma operación, con el mismo polinomio original, pero en vez de tener los 3 ceros del coeficiente mayor, coloco los coeficientes que me quedaron en el resto. Si ustedes se fijan antes, en lo anterior, los últimos 3 que me quedaron es 0, 1, 0. Eso es lo que utilizo para verificar si hubo error o no. Y vuelvo a operar, vuelvo a operar, vuelvo a operar. Si todo queda en 0, quiere decir que no hubo error. Si se produce algún bit acá, quiere decir que hubo error. Entonces, esta es la forma de detectar si hay error o no con el CRC. En cambio, el checksum, que es la suma de verificación, por ejemplo, es muy sencilla, tengo 4 letras, A, B, C y D, con 4 combinatorias de dígitos, ¿no? Entonces ¿qué voy a hacer para hacer la suma de verificación? Sumo de a 2, tomo 2, la trama A y la B, la sumo, ¿no? 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Ahora, a ese resultado, a esa suma, le adiciono la trama C. Entonces vuelvo a operar 1, 0, 1, 1, 1, 0, me llevo 1, 1, o sea, 0, 0 con el 1 que me llevaba 1, y así. Después a esta suma, por último, le sumo D, la trama D, y me queda 1, 1, 0, 1, 0, 0. Bueno, ahora, ¿por qué está este 1 acá? Pregunto, porque ya deben estar dormidos desde yo que hablo tanto. A ver si lo despabilo, ¿por qué está este 1 ahí? ¿Alguno quedó? ¿Se durmieron todos o se fueron? No, estamos. Estamos, pero no Sí, sé. estamos. Porque fue muy rápido, por eso. 1, 1, 0. ¿Por qué 0? Porque acarreo un 1. 1 con 0 y 0, 1. 1 y 1, 0, pero acarreo 1. 1, 1, 0, pero acarreo el 1. ¿Y dónde lo acarreo? Acá abajo. O sea, el bit de carrier es el que pongo acá. Y ahora sumo 0 y 1, 1, 1, quedó 1, 0 quedó 0, 0 quedó 0. Hasta ahí llegué, ahí sumé los 4 tramas, pero ahí no terminó el checksum. Lo que hay que hacer es el complemento a 1, porque esa es la receta, la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir complemento a 1? Cuando hay un 1 pongo un 0, cuando hay un 1 pongo un 0, cuando hay un 0 pongo un 1. Después, finalmente, tengo que hacer la sumatoria. Si todo esto está bien, porque esto se hace en el emisor, pero también se hace en el receptor. Entonces, el problema es que en el receptor yo me encuentre que acá haya un 0. Si hay un 0, quiere decir que en algún momento, no sé cuándo, porque eso no me lo dice dónde, pero en algún momento se produjo un error. Entonces, son dos códigos que son muy útiles, pero me dicen, ¿hay error o no hay error? No me dicen dónde está. El protocolo que yo use decidirá si quiere pedir transmisión o no, o yo elijo con qué tipo de protocolo voy a trabajar en mi red. ¿Se entendió? O más o menos. El anterior, empecemos por el CRC. ¿El CRC se entendió? Sí, sí. Y este es muy sencillo. ¿Sí? Sí, Después viene... pero no sé,
¿Dónde se podría ver un error? Porque si la suma me da dígitos de 0 y 1 y yo pongo el complemento, Y, siempre me va a dar 1, 1, acá 1. abajo, pero si hubo un error, vos, por ejemplo, suponete que cuando transmitís, en vez de transmitiste 0, 1, 0, 1, y se produjo un 1 en el medio. No siempre va a dar 1. Vos tenés que probarlo eso, de alguna manera. Hace una cosa, lee el checksum como te lo explica en el libro, y si tenés dudas me lo preguntas de nuevo. Fíjate paso a paso cómo te lo explica. Bueno, por último, métodos para corregir son los métodos autocorrectores, como el código Hamming o el Heidelberger. O sea, son métodos más complicados, digamos. Nosotros no los tomamos normalmente. Yo le voy a dejar abierto un archivo ahora que está puesto en la parte de errores, donde hay distintos ejemplos de estos códigos, pero no los tomamos. Solamente les pedimos que sepan que hay técnicas especiales como FEC y ARC, que son dos técnicas donde se pide retransmisión de paquetes. Pero los códigos autocorrectores funcionan muy bien, pero son muy complicados. Para mí exceden a nivel de esta materia desde el aspecto de sistemas. Me parecen que tiene que ver mucho más con el tema electrónico. A ver cómo vamos de tiempo. Bueno. En cuanto al sistema de corrección de errores hacia adelante, también se conoce como Forward Error Correction, o sea, las siglas de FEC. Se emplean los casos en que hay más de una estación receptora y no se necesitan de réplicas por parte de las mismas. Observar que la transmisión también puede ser simplex. Funciona en el modo denominado diversidad de tiempo, permitiendo que cada mensaje se envíe 2 veces, intercalando los caracteres en diferentes instantes. Esto lo vemos en el ejemplo. Fíjense, se mandan 2 mensajes, RX y DX, ¿no? Entonces, al mandar 2 mensajes, en las posibles operaciones que hace el FEC, puede determinar que la serie, por ejemplo, DX se mandó sin error y la serie RX sin error. Entonces, se ordena, por ejemplo, imprimir el carácter. Si determina error en una y sin error en la otra, se ordena imprimir el carácter de la serie sin error. Lo mismo para este caso. Estas son todas las tablas de posibilidades, ¿no? Cuando hay 2 errores en las 2 tramas, se ordena imprimir un carácter especial que indica error en la recepción. Entonces, bueno, al mandar 2 mensajes, de alguna manera hay una redundancia en el sistema, quiere decir que va a disminuir la velocidad de transmisión, no va a ser tan eficiente, pero de alguna forma está acotando a ver en cuál de las 2 tramas se está produciendo error, mientras si hay error en una y no hay error en la otra, por lo menos se sigue transmitiendo y no se detiene la transmisión. Es un algoritmo. Hay muchos. Nosotros, en realidad, ya les digo, esos códigos autocorrectores son muy eficientes, son complejos de estudiar cómo se generan, pero yo les voy a dejar ahora mismo, a ver si lo tengo acá abierto, sí. Abierta la carpeta, cuestionario, no la iba a dejar abierta porque me pareció que era medio complicado, pero está bueno que el que tenga inquietud lo mire. Hay un profesor nuestro de la cátedra, que es Alfredo Tassano, que armó todo esto porque él programa muy bien, usa Python y arma, no en este caso, porque esto lo hizo con tablas, con Excel y eso, pero arma muy bien simuladores para probar, por ejemplo, los códigos banda base. Ya el año que viene o en algún momento vamos a incorporar, él lo da en su clase, ahora está trabajando con el profesor Gardela, pero la verdad que vamos a utilizar todas estas presentaciones porque son excelentes, estas mini aplicaciones, digamos, mostrar. Bueno, por ejemplo, ¿ven? Acá tienen, esto lo armó todo él. Tienen una tabla para mostrar cómo se arma el CRC. Por ejemplo,
él utilizó 4 tramas y va calculando, ¿sí?, los restos y cómo va quedando. Entonces ustedes pueden jugar con esto e ir probando. Inclusive vienen a hacer pruebas con otros, LRC y BRC es paridad cíclica y paridad longitudinal y vertical. Son otros que no les expliqué ni vimos, porque no se los voy a tomar. Pero acá está todo, con esa tablita. Después se armó para FEC, bueno, unos ejemplos con distintos bloques, distancias de Hamming. Está súper completo esto, pero ya les digo, está complicado para verlos. Ay, ¿qué hice? Está muteada, profe. Muteada. Sí. Estoy muteada. Disculpen, no sé qué toqué y salí. Y después no podía volver a entrar. Pero bueno, a ver, nada. Entré en realidad para saludarlos porque si vamos al tema de la presentación estábamos... voy a compartir pantalla. Un minuto. Estamos al final. A ver, que no toque nada raro ya. Estaba ya en la última, fíjense. O sea que, nada, solamente en realidad terminaríamos acá con el tema de errores. Habría que profundizar un poquito más, leer del libro. Es la unidad, página 209. Es lo que Una pregunta, los que subiste al campus, ¿es Sí. para toda la materia? ¿O solo ¿Cómo para el para primer toda la parcial? O sea, las unidades que subiste del libro son para toda la materia o solo para No, el primer parcial. para el parcial. Ah, ok. Sí. O sea, el parcial es toda la unidad 3, toda la unidad 2, 2, 3 y la 6. Y el segundo, porque el libro no tiene el mismo orden que damos las clases. Entonces, seguramente la unidad 4 y 5, si yo no recuerdo mal, y 7, 4, 5 y 7, va a ser para el segundo. Lo que vemos del libro llega hasta redes. Cuando es redes ya no, porque es la materia que sigue la nuestra. Pero bueno, no nos preocupemos de eso, preocupémonos ahora de dar el parcial bien. Entonces, Profe, sí, entonces sería la unidad 2, 3 y y 6. 6 que Sí, entran para el primero. sí. ¿Le llegó mi mensaje? Pues yo lo Sí, mandé. sí, no, no lo vi, pero me llegó. Llegó con los temas que entraban de Que cada no uno. van, Sí, claro. sí, exacto, sí que no van. Bueno, que era lo que me pedían. Sí. Listo. Profe, consulta. Más allá que hoy aclaró que va a haber preguntas teóricas, ¿el parcial o tiene muchas veces, como es el final, que tiene algunas preguntas teóricas y aparte los ejercicios? En este caso, ¿va a estar así separado o va a ser preguntas con práctica y ejercicio? Es que no lo pensé muy bien, pero... Porque yo creo que lo más importante es que tengamos las dos cosas por cada punto. Pero, por ejemplo, estoy tentada de tomarles, a ver cómo es el teorema de Shannon-Hartley. Vamos a ver, déjenme pensarlo un poquito más. Pero, a ver, hay que
lo más importante es teoría y práctica y saber relacionarla. Entonces, lo ideal es preguntar dentro de la misma pregunta. Pero bueno, Bien, déjame gracias. pensarlo una semana más, entonces tienen que estudiar un poquito más y después les digo. ¿Eh? Bárbaro, gracias. Bueno, ¿alguna preguntita más? Si no, los dejo por hoy. Por ahora no. Nada más. Gracias. Bueno, Gracias. si no, cualquier cosa me mandan algún mensaje. Si necesitan algo, saben que yo me conecto en cualquier momento. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Semana Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao.